La historia sigue a un hombre, Carlos, que regresa a su pueblo en Michoacán para resolver una maldición familiar. Con instrucciones de su tía, se dirige a la Sierra Madre, cerca de Chiapas, en busca de su tío desaparecido. Antes de partir, su tía le entrega un saco negro, atado con un cordón blanco y manchado, con su propia sangre, advirtiéndole sobre los peligros que enfrentará. En su viaje, Carlos se encuentra con la negativa de los locales para ayudarlo y presiente una presencia maligna acechándolo. Durante una noche en la casa de su tía, experimenta una atmósfera opresiva y lúgubre, agudizando sus sentidos y preparándose para lo desconocido. Su tía le ofrece quedarse para presenciar un rito oscuro, pero Carlos, en conflicto con sus principios, decide marcharse. Luchando contra el agotamiento y la visión borrosa, llega a la iglesia del Padre Abraham, buscando refugio y ayuda. Revela su conocimiento sobre la presencia de brujas en la zona y su relación con su tía. Con la ayuda del Padre Abraham y feligreses de confianza, Carlos planea un contrarritual para enfrentar a las brujas y proteger el pueblo. Arman sellos de protección y preparan un ritual para invocar a un serafín, mientras Carlos se enfrenta a las brujas en la casa de su tía. Tras su victoria sobre las brujas y la marcación que reveló su verdadera naturaleza al pueblo, Carlos siente que su misión aún no ha terminado. La maldición familiar que lo llevó a este punto sigue sin resolverse. Con el saco negro en su posesión, que contiene un objeto misterioso y poderoso, decide continuar su búsqueda del tío desaparecido. Carlos viaja hacia las profundidades de la Sierra Madre, donde leyendas y susurros sobre vidas abandonadas, espíritus perdidos se mezclan con la realidad. A medida que se adentra en el desierto, Carlos siente una presencia cada vez más sólida, como si las mismas montañas estuvieran observándolo. En su camino, Carlos se encuentra con un viejo minero, quien le habla de una mina abandonada donde se dice que habita un demonio. El minero advierte a Carlos que muchos que han entrado en busca de tesoros o respuestas nunca han regresado. Armado con su fe, el conocimiento de su tía y el misterioso saco negro, Carlos decide explorar la mina. Dentro de la mina, Carlos se enfrenta a horrores inimaginables. Sombras que se mueven en la oscuridad, ecos de voces sin cuerpo y la sensación de estar siendo acechado por algo antiguo y malévolo. A medida que avanza, descubre indicios de rituales oscuros y encuentra restos de aquellos que se perdieron en la mina. Finalmente, Carlos se encuentra con el espíritu de su tío, atrapado y torturado por el demonio de la mina. En un enfrentamiento épico, Carlos utiliza el objeto dentro del saco negro, revelado como un antiguo amuleto de protección y poder. Con la ayuda del espíritu de su tío y el amuleto, Carlos logra vencer al demonio, liberando no solo a su tío sino también a los otros espíritus atrapados en la mina. Exhausto pero con el corazón aliviado, Carlos emerge de la mina al amanecer. La maldición familiar ha sido rota, pero las cicatrices de su viaje lo acompañarán para siempre. Regresa al pueblo, donde comparte su historia con el Padre Abraham y los aldeanos, quienes lo ven ahora no solo como un salvador, sino también como un testigo de los profundos misterios que se esconden en las sombras del mundo. El susurro de la mina, el retorno del demonio, concluye con Carlos dejando el pueblo, llevando consigo el saco negro y el amuleto, símbolos de su valentía y del poder oculto que enfrentó. Mientras se aleja, sabe que su historia se convertirá en una leyenda, un recordatorio de que hay fuerzas en el mundo que están más allá de la comprensión humana y que a veces la única forma de enfrentarlas es con fe y coraje. En un enfrentamiento tenso y peligroso, Carlos y las brujas luchan ferozmente. Con la llegada del serafín, las brujas son marcadas permanentemente, revelando su verdadera naturaleza al pueblo. Carlos, debilitado pero victorioso, decide alejarse del lugar, dejando atrás un pueblo agradecido, pero marcado por los oscuros eventos. Siempre he sido un escéptico, pero lo que viví en la abandonada ciudad de Greaseville cambió mi percepción de la realidad para siempre. Me llamo Alex y soy un fotógrafo urbano. Buscando capturar la belleza de lo desolado, me encontré con la leyenda de Greaseville, una ciudad que fue evacuada repentinamente en los años 70 por razones desconocidas. Acompañado por mi amigo y colega, Marco, decidí explorarla. Al llegar, la ciudad se mostraba envuelta en una espesa niebla y el silencio era abrumador. Las calles vacías y los edificios desmoronados
parecían susurrar historias de su pasado glorioso. Comenzamos a explorar, tomando fotos y comentando sobre la atmósfera del lugar, hasta que algo nos detuvo en seco. El sonido de pasos siguiéndonos. Giramos rápidamente, pero no había nadie. Seguimos adelante, atribuyendo el ruido a nuestra imaginación. No obstante, la sensación de ser observados crecía con cada paso que dábamos. Decidimos entrar en lo que parecía ser un antiguo hospital. En su interior, el aire era frío y pesado. Nuestros pasos resonaban en los pasillos vacíos y una sensación de desasosiego se apoderó de nosotros. De pronto Marco gritó. Al alcanzarlo, lo encontré paralizado de miedo, señalando hacia una sombra en la esquina de un pasillo. No era una sombra normal. Tenía una forma humanoide y parecía moverse sutilmente. Sin pensarlo, saqué mi cámara y tomé una foto. El flash iluminó el pasillo y la sombra desapareció. Seguimos avanzando, pero algo había cambiado. Empezamos a escuchar susurros y lamentos que parecían emanar de las paredes. En una habitación, encontramos dibujos hechos por niños, todos representando una figura oscura con ojos brillantes. El miedo comenzó a apoderarse de nosotros. Decidimos salir del hospital. La niebla se había intensificado y el sol comenzaba a ponerse. La ciudad parecía distorsionarse a nuestro alrededor y los edificios parecían cobrar vida propia. Decidimos regresar al auto, pero nos dimos cuenta de que nos habíamos perdido. La ciudad no era como la recordábamos. De repente, una figura emergió de la niebla. Era una mujer, vestida con ropas antiguas, con una mirada vacía y perdida. Nos habló con una voz que resonaba en nuestras mentes. No pueden irse. Nadie puede irse. Corrimos, pero cada calle nos llevaba de vuelta al hospital. Era como si la ciudad nos estuviera atrapando. Finalmente llegamos a una plaza central donde la niebla comenzó a disiparse, revelando decenas de figuras sombrías que nos rodeaban, todas con ojos que brillaban en la oscuridad. En ese momento, entendí que Grisville guardaba un secreto oscuro y que estábamos atrapados en su maldición. Con un último esfuerzo, encontramos una salida y corrimos hacia el auto. Al salir de la ciudad, la niebla se desvaneció como si nunca hubiera existido. Mirando hacia atrás, Grisville parecía una ciudad normal, pero sabíamos que lo que habíamos vivido no era de este mundo. Desde entonces, cada vez que veo las fotos que tomamos, una sensación de terror me recorre. Grisville sigue ahí, esperando a sus próximos visitantes, y sus sombras acechan en cada rincón, recordándonos que hay lugares en este mundo que es mejor dejar en el olvido. Después de escapar de Grisville, Marco y yo intentamos convencernos de que lo que habíamos experimentado era producto de nuestro cansancio y nerviosismo. Sin embargo, las fotografías que tomé contaban una historia diferente. En ellas, las sombras tenían formas definidas, casi humanas, y sus ojos parecían seguirnos en cada imagen. Decidido a encontrar respuestas, empecé a investigar la historia de Grisville. Descubrí que en los años 70, la ciudad fue el centro de un culto oscuro, liderado por una mujer llamada Elisa, conocida por los lugareños como la Dama de la Niebla. Según los reportes, Elisa y sus seguidores realizaban rituales en el hospital abandonado, buscando abrir un portal a otro mundo. Una noche, mientras revisaba las fotos, me di cuenta de que una de las sombras parecía señalar hacia una parte específica del hospital. Decidí volver a Grisville, esta vez solo, llevando una grabadora para documentar todo. Al llegar, la ciudad parecía aún más siniestra que antes. La niebla era más densa y sentía las miradas de las sombras en cada esquina. Entré al hospital y seguí el camino que la sombra señalaba en la fotografía. Me llevó a una habitación oculta detrás de una pared falsa. Allí encontré un diario, perteneciente a Elisa. El diario revelaba la verdad. Elisa había abierto un portal, pero algo había salido mal. Las sombras que acechaban Grisville eran los espíritus de los seguidores de Elisa, atrapados entre dos mundos, y ella misma se había convertido en una entidad oscura, atada eternamente a la ciudad. Mientras leía, la temperatura bajó drásticamente y una figura se materializó frente a mí. Era Elisa, con ojos que brillaban en la oscuridad. Su voz resonó en la habitación. No puedes escapar de tu destino. Grisville te ha elegido. Intenté correr, pero las sombras me rodeaban. En una
oscurecía, las sombras comenzaron a desaparecer y Elisa gritaba en agonía. Al terminar, la figura de Elisa se desvaneció y la niebla empezó a aclararse. Escapé de Grisville esa noche, pero la ciudad no me dejó ir completamente. Desde entonces, cada vez que miro las fotografías, puedo ver a Elisa mirándome desde la oscuridad. Sé que ella aún me espera y que Grisville sigue ocultando secretos en su niebla. Sin embargo, ahora tengo una misión: revelar la verdad sobre Grisville y asegurarme de que nadie más caiga en su maldición. Desde mi huida del bosque, mi vida se convirtió en un torbellino de terror. Las noches eran insoportables. Las visiones de los muertos me perseguían en sueños, sus rostros desfigurados suplicando ayuda o maldiciéndome por haber perturbado su descanso eterno. Las voces susurrantes se convirtieron en un coro constante en mi mente, impidiéndome concentrarme en cualquier tarea. Decidido a poner fin a esta tortura, comencé a investigar la historia del Bosque de los Susurros Eternos. Descubrí que había sido un lugar sagrado para una secta olvidada, que creía en la necesidad de sacrificios humanos para mantener el equilibrio del mundo. Según los registros, el último sacrificio conocido había ocurrido hace más de un siglo, pero los aldeanos de los pueblos cercanos evitaban el bosque, temiendo su maldición. Armado con esta información y una determinación desesperada, volví al bosque. Esta vez estaba preparado. Llevé conmigo amuletos de protección y un grabador para documentar todo lo que experimentara. Al entrar en el bosque, la atmósfera se volvió más opresiva que antes. Los árboles parecían retorcerse con mayor intensidad y los cuerpos colgados se balanceaban como si estuvieran vivos. Los cuervos me observaban desde sus altos percheros, sus ojos brillando con una inteligencia casi humana. Llegué al claro del altar y comencé un ritual de purificación, usando los amuletos y recitando antiguos encantamientos para liberar las almas atrapadas. A medida que lo hacía, el aire se llenó de gritos y lamentos. Las figuras encapuchadas aparecieron de nuevo, intentando detenerme. Luché contra ellas con todo lo que tenía, sintiendo cómo la maldición del bosque luchaba por mantener su control. Finalmente, con un último esfuerzo, completé el ritual. Una luz brillante emanó del altar, iluminando el bosque con una claridad sobrenatural. Las figuras encapuchadas se disolvieron en cenizas y los cuerpos colgados cayeron al suelo, liberados al fin de su tormento eterno. Cuando la luz se disipó, el bosque había cambiado. Ya no había cuerpos colgando de los árboles y la atmósfera opresiva había desaparecido. Los cuervos se habían ido, dejando atrás un silencio pacífico. Regresé a casa, sintiendo una mezcla de alivio y tristeza. Las voces y las visiones habían desaparecido, pero sabía que las marcas de mi experiencia en el Bosque de los Susurros Eternos permanecerían conmigo para siempre. Aunque había liberado las almas atrapadas, la memoria de su sufrimiento seguía viva en mi mente. Ahora escribo esta historia, no solo como una novela de terror, sino como un testimonio de los horrores que presencié. El Bosque de los Susurros Eternos sigue en pie, un recordatorio silencioso de los oscuros secretos que la tierra guarda. Nunca creí en maldiciones hasta que visité el Bosque de los Susurros Eternos. Soy Ethan, un escritor en busca de inspiración para mi próxima novela de terror. Había escuchado rumores sobre un bosque en el norte de Escocia, donde los árboles parecían vivir y las sombras susurraban secretos oscuros. Decidido a explorar, llegué al bosque al amanecer. La niebla matutina se enredaba entre los árboles centenarios y cada paso que daba resonaba en el silencio. Lo que encontré primero fueron los cuervos, grandes, negros, con ojos que parecían seguirme. Luego los árboles. No eran normales. Sus troncos estaban marcados con símbolos extraños y sus ramas se retorcían como si estuvieran en agonía. Comencé a encontrarlos. Los cuerpos. Estaban por todas partes, ocultos entre las hojas y colgando de los árboles. Algunos parecían haber estado allí durante años, convertidos en parte del bosque mismo. Otros eran más recientes, sus rostros aún mostrando el terror de sus últimos momentos. No eran accidentes, eran sacrificios. Cada paso me llevaba más profundo en el bosque, y con cada paso, el aire se volvía más pesado,
cargado de un olor a muerte y descomposición. Los susurros se hicieron más intensos, voces sin cuerpo que hablaban en una lengua desconocida, pero su mensaje era claro. No era bienvenido. Entonces lo vi. En un claro había un altar de piedra, antiguo y cubierto de musgo. Alrededor, figuras encapuchadas se movían en un ritual macabro. Me escondí, observando. Estaban invocando algo antiguo y malévolo. El aire se llenó de un poder oscuro y el suelo tembló. Intenté huir, pero el bosque se había transformado. Los árboles parecían vivos, moviendo sus ramas para bloquear mi camino. Los cuervos se lanzaron sobre mí, sus picos como dagas. Luché, desesperado, hasta que encontré una salida y escapé del bosque. Regresé a la civilización, pero algo me siguió. Pesadillas, visiones de los muertos del bosque y una voz susurrante que nunca se calla. Sé que el bosque de los susurros eternos todavía me llama, y temo que algún día tendré que regresar para enfrentar lo que desperté. Mi nombre es Sara, y lo que voy a contarles cambió mi vida para siempre. Era una fría noche de noviembre cuando decidí tomar la carretera vieja para volver a casa. La gente del pueblo siempre decía que esa carretera estaba maldita, plagada de historias sobre desapariciones y apariciones fantasmales, pero yo nunca fui supersticiosa. Esa noche, sin embargo, desearía haberlo sido. La luna llena iluminaba la carretera y el viento soplaba con fuerza, moviendo los árboles desnudos a los lados del camino. Todo parecía normal hasta que llegué a un tramo rodeado de densos bosques. Ahí, mi auto empezó a fallar inexplicablemente. Con el motor apagado y mi teléfono sin señal, me vi obligada a detenerme. Mientras trataba de reiniciar el coche, vi en el retrovisor una figura en medio de la carretera. Era una mujer, de pie, mirando fijamente hacia mi auto. Vestía un vestido blanco desgarrado y su cabello era largo y oscuro, cubriéndole el rostro. Sentí un escalofrío recorrer mi espina dorsal. Cuando me giré para mirar directamente, la figura había desaparecido. Decidí salir del auto para investigar. El silencio era abrumador, solo interrumpido por el crujir de las hojas bajo mis pies. Avancé unos pasos hacia donde había visto la figura, pero no había nadie. Entonces, escuché un susurro, como el viento llevando palabras que no podía entender. De repente, el sonido de pasos detrás de mí me hizo girar, pero no había nada. El miedo comenzó a apoderarse de mí. Volví al auto y, para mi alivio, el motor arrancó. Aceleré, deseando dejar atrás ese lugar lo más rápido posible. Pero la carretera tenía otros planes para mí. La figura de la mujer apareció nuevamente, esta vez justo delante del auto, haciéndome frenar bruscamente. Su rostro, ahora visible, estaba pálido y sus ojos vacíos me miraban directamente. Sentí una sensación de desesperación y tristeza abrumadora. En un instante, desapareció nuevamente. El resto del camino a casa lo hice con el corazón en la garganta, temiendo que la figura reapareciera. Cuando finalmente llegué, estaba física y emocionalmente exhausta. Me prometí a mí misma nunca volver a tomar esa carretera. Sin embargo, la experiencia me perseguiría. Empecé a investigar y descubrí que la mujer que había visto era una viajera que había desaparecido en esa carretera hace muchos años. La leyenda decía que su espíritu aún vagaba, buscando a alguien que la ayudara a encontrar paz. Desde entonces, he sentido una conexión con esa mujer, una necesidad de ayudarla. Sé que debo volver a esa carretera, enfrentar el terror una vez más y descubrir la verdad detrás de la leyenda. Quizás así, tanto ella como yo podamos encontrar la paz que buscamos. Después de aquella noche, la imagen de la mujer fantasmal no me abandonaba. Sabía que había algo más en su aparición, una historia no contada que clamaba ser descubierta. Decidí regresar a la carretera, pero esta vez, equipada con una cámara y una grabadora, esperando capturar alguna evidencia de su presencia. Era de noche nuevamente cuando llegué al mismo tramo de la carretera. El ambiente estaba cargado de una energía palpable, casi como si el aire mismo estuviera esperando algo. Me estacioné cerca del lugar donde había visto a la mujer y esperé.
No pasó mucho tiempo antes de que empezaran a suceder cosas extrañas. La temperatura bajó drásticamente y mi aliento se convirtió en vapor en el aire frío. La grabadora comenzó a captar sonidos extraños, susurros apenas audibles que parecían llamar mi nombre. Entonces, la vi. La mujer apareció al borde de la carretera, su figura borrosa en la oscuridad. Me acerqué lentamente, hablándole con suavidad, preguntándole qué necesitaba. Por un momento, pareció que iba a responder, pero luego un sonido atronador rompió el silencio. Era el rugido de un motor. De la nada, un auto antiguo apareció a toda velocidad, dirigiéndose directamente hacia la mujer. Instintivamente, corrí hacia ella para empujarla fuera del camino, pero mis manos pasaron a través de su figura como si fuera aire. El auto, así como había aparecido, desapareció en la oscuridad. La mujer me miró. Sus ojos vacíos reflejaban una profunda tristeza y agradecimiento. En ese momento, entendí. Ella había sido víctima de un trágico accidente en esa misma carretera. Días después, investigué los archivos del pueblo y descubrí la verdad. La mujer era una joven llamada Anne, que había muerto en un accidente de coche en la década de 1950. El conductor había huido, dejándola morir sola en aquella carretera. Armada con esta información, regresé una vez más a la carretera. Esta vez llevé flores y una vela, que coloqué en el lugar del accidente. Hablé en voz alta, contándole a Anne su historia y asegurándole que no estaba olvidada. Mientras hablaba, la figura de Anne apareció una vez más, pero esta vez, su expresión era de paz. Después de un momento, su figura se disipó como la niebla al amanecer. Sentí una sensación de calma y supe que había encontrado la paz que tanto anhelaba. La carretera, una vez llena de susurros y sombras, ahora estaba tranquila. Desde entonces, nunca he vuelto a ver a Anne, pero sé que su espíritu finalmente descansa. Su historia, enterrada durante décadas, ahora estaba al descubierto. Y aunque la carretera del olvido sigue siendo un lugar de misterio, para mí, se ha convertido en un recordatorio de que, a veces, los fantasmas solo buscan ser escuchados y recordados. En una aldea remota, sumida en la densa niebla de un valle olvidado, se susurraban leyendas sobre un dragón fantasma, una criatura temible que emergía únicamente en las noches sin luna. Los aldeanos, marcados por el miedo, evitaban hablar del dragón, temiendo atraer su ira. Una noche oscura, el joven herrero Eric decidió desafiar las supersticiones locales y explorar los confines del bosque, donde se decía que el dragón fantasma residía. Armado solo con su valor y una antorcha, Eric adentró en el bosque, cuyos árboles retorcidos parecían susurrar advertencias con cada golpe de viento. En lo más profundo del bosque, Eric encontró las ruinas de un antiguo castillo, envueltas en una atmósfera opresiva. De repente, una sombra inmensa y helada surgió de entre las ruinas, tomando la forma de un dragón espectacular, con ojos que ardían como brasas en la oscuridad. La criatura era transparente pero imponente, con escamas que parecían hechas de humo y niebla. Eric, paralizado por el terror, observó cómo el dragón fantasma se elevaba en el aire, emitiendo un rugido que resonó a través del valle, llenando la noche con un eco sobrenatural. La criatura voló sobre el bosque, dejando un rastro de aire gélido a su paso. Aterrorizado, Eric corrió de vuelta a la aldea, pero el dragón espectral lo siguió, sobrevolando los techos de las casas con sus alas fantasmales. Los aldeanos, despertados por el clamor, salieron de sus casas solo para encontrarse con la aterradora visión del dragón fantasma, cuyo rugido helaba la sangre. Tras su encuentro con el dragón fantasma, Eric corrió por el bosque, su corazón latiendo al ritmo del pánico. A medida que se acercaba a la aldea, el sonido del rugido del dragón resonaba a sus espaldas, un recordatorio constante del terror que lo seguía. Al llegar a la aldea, Eric gritó advertencias a los aldeanos, quienes salieron de sus casas con antorchas en mano. Observaron con horror cómo el dragón fantasma se cernía sobre ellos, su presencia espectral llenando el cielo nocturno. La criatura descendió lentamente, posándose en la plaza central de la aldea. Su tamaño era imponente, y su cuerpo, aunque etéreo,
parecía absorber toda la luz a su alrededor, creando un vacío de oscuridad. Los aldeanos, armados con lo que podían, se enfrentaron al dragón, pero sus armas pasaban a través de él sin causarle daño. El dragón fantasma, con un movimiento de su cola, derribó varias casas, enviando escombros volando por el aire. El pánico se apoderó de la aldea mientras los aldeanos corrían buscando refugio. Fue entonces cuando la anciana sabia del pueblo, conocida por sus conocimientos en lo oculto, apareció con un antiguo tomo en sus manos. Ella comenzó a recitar palabras en un lenguaje olvidado, y una luz brillante emanó del libro, iluminando la oscuridad creada por el dragón. El dragón rugió en respuesta, un sonido que parecía sacudir el mismo aire. Pero poco a poco, la luz del tomo comenzó a envolverlo, y su forma espectral empezó a disiparse como humo en el viento. Finalmente, con un último rugido que se desvaneció en un susurro, el dragón fantasma desapareció, dejando tras de sí una aldea en ruinas pero libre de su maldición. Los aldeanos, aunque agradecidos por haber sobrevivido, sabían que esa noche quedaría grabada en su memoria para siempre. La leyenda del dragón fantasma ya no era solo una historia para asustar a los niños. Era una realidad que habían vivido y superado. La aldea, aunque salvada del terror del dragón fantasma, estaba ahora sumida en ruinas. La mañana siguiente al ataque, los aldeanos comenzaron a reconstruir sus vidas, pero la sombra del miedo aún persistía. Eric, marcado por su encuentro con el dragón, decidió investigar más sobre la criatura y su origen. Las pesquisas de Eric lo llevaron a una antigua biblioteca en una ciudad lejana, donde descubrió un viejo manuscrito que hablaba de un dragón maldito, condenado a vagar entre los vivos y los muertos. Según la leyenda, el dragón había sido un protector del valle, pero una traición lo llevó a una muerte violenta, atándolo a un eterno estado espectral. Movido por una mezcla de curiosidad y un sentido de responsabilidad, Eric decidió buscar una forma de liberar al espíritu del dragón de su maldición. Su viaje lo llevó a través de tierras desconocidas, enfrentando peligros y descubriendo antiguos secretos. En su viaje, Eric encontró a una hechicera llamada Lyra, quien también estaba interesada en el misterio del dragón. Juntos, descifraron un ritual que podría liberar al espíritu del dragón. El ritual requería un objeto personal del dragón de cuando estaba vivo, algo que no sería fácil de encontrar. Después de muchos desafíos, Eric y Lyra encontraron una cueva oculta, dentro de la cual descubrieron los restos del dragón en su forma original, junto con un amuleto que había pertenecido al ser majestuoso. Regresaron a la aldea con el amuleto y bajo la luz de la próxima luna nueva, realizaron el ritual. A medida que recitaban los encantamientos, el amuleto comenzó a brillar con una luz intensa. El espíritu del dragón fantasma apareció una vez más. Pero esta vez, en lugar de furia, había una sensación de paz en sus ojos. Con un rugido que se transformó en un susurro, el dragón elevó su cabeza hacia el cielo. Una luz brillante lo envolvió. En un momento de esplendor y liberación, el dragón se disipó en una nube de luz, liberando un aura de calma sobre el valle. Eric y Lyra observaron, sabiendo que habían liberado a un ser antiguo y poderoso, permitiéndole finalmente encontrar la paz. La aldea, una vez aterrorizada por la sombra del dragón, ahora celebraba su memoria como protector y guardián espiritual del valle. La leyenda del dragón espectral se convirtió en una de redención y esperanza, inspirando a futuras generaciones. En la pequeña ciudad de Harrowsfield había una mansión conocida como la Mansión Griswold, un sitio que durante años fue el centro de numerosos rumores y leyendas urbanas. La historia comienza con un grupo de 5 amigos: Lucas, Marta, Sofía, Alex y Eduardo, quienes deciden investigar la mansión para un proyecto universitario sobre fenómenos paranormales. Una noche de otoño, el grupo se adentra en la mansión con cámaras y equipo de grabación. Al principio, todo parece tranquilo, pero pronto empiezan a suceder hechos extraños. Puertas que se cierran solas, susurros ininteligibles y una sensación opresiva que se apodera del ambiente. Mientras exploran el sótano, encuentran una serie de antiguos símbolos en las paredes, rodeando lo que parece ser un altar improvisado. Eduardo, quien lleva consigo un libro sobre ocultismo, identifica los símbolos como parte de un ritual antiguo
relacionado con la invocación de entidades oscuras. La tensión aumenta cuando Sofía es atrapada por una entidad invisible y arrastrada a través de un pasillo oscuro. Los amigos la siguen, solo para encontrarse en una habitación donde la pared está cubierta de manchas de sangre. Sofía yace en el suelo, inconsciente pero viva. Al intentar huir, descubren que la mansión parece haber cambiado, con pasillos que se retuercen de formas imposibles. Uno a uno, los amigos son atacados por apariciones horripilantes, figuras sombrías con ojos brillantes, espectros que sangran y gritos que resuenan en la oscuridad. Lucas y Marta logran llegar a una biblioteca oculta, donde descubren diarios antiguos que revelan la verdadera historia de la mansión. Fue el sitio de numerosos sacrificios humanos realizados por un culto oscuro, buscando obtener poder a través de la sangre y el horror. Mientras intentan encontrar una salida, Eduardo es arrastrado hacia una sombra, desapareciendo ante sus ojos. Alex, en un intento desesperado por salvar a Eduardo, es brutalmente desmembrado por una fuerza invisible, su sangre salpicando las paredes. Finalmente, Lucas y Marta encuentran una salida secreta en la biblioteca. Mientras corren hacia la libertad, escuchan los ecos de sus amigos pidiendo ayuda. Al salir, juran nunca hablar de lo sucedido, y la mansión Griswold queda una vez más en silencio, esperando sus próximas víctimas. Después de escapar de la mansión Griswold, Lucas y Marta, traumatizados y aterrados, deciden buscar ayuda. Llegan a la estación de policía local, pero sus historias son recibidas con escepticismo. La policía acepta investigar, pero advierte a los jóvenes que eviten difundir rumores que puedan causar pánico. Al día siguiente, un equipo de policías y un par de detectives visitan la mansión. Encuentran la entrada principal abierta. Un silencio sepulcral les recibe. Al explorar, descubren rastros de la visita del grupo, pero de Eduardo y Alex no hay señal. La habitación manchada de sangre está inexplicablemente limpia, como si nada hubiera ocurrido allí. Mientras tanto, Lucas y Marta, incapaces de dejar atrás a sus amigos, comienzan su propia investigación. Buscan registros históricos y descubren que la mansión fue construida por un enigmático millonario en el siglo XIX, quien era conocido por su interés en el ocultismo y rumores de prácticas oscuras. Decididos a descubrir la verdad, vuelven a la mansión, esta vez durante el día. Encuentran la biblioteca secreta y comienzan a estudiar los diarios y libros antiguos. Aprenden sobre un ritual que, supuestamente, podría cerrar el portal que el culto había abierto, un portal que permitía a las entidades oscuras entrar a nuestro mundo. Mientras tanto, la policía, después de una búsqueda exhaustiva, declara la mansión segura, atribuyendo los sucesos a bromas de mal gusto. Pero uno de los detectives, intrigado, decide seguir investigando por su cuenta. Esa noche, mientras Lucas y Marta están en la biblioteca, la mansión comienza a cambiar nuevamente. Los pasillos se retuercen y las sombras parecen cobrar vida. Los amigos se dan cuenta de que la entidad oscura está intentando impedir que completen el ritual. Con la ayuda de notas del diario, inician el ritual en el sótano. De repente se ven rodeados por las mismas apariciones horripilantes que vieron antes. Mientras recitan los versos antiguos, la mansión tiembla y un grito ensordecedor llena el aire. En el último momento, el detective entra en la mansión, atraído por los ruidos. Alcanza a ver a Lucas y Marta rodeados por una luz brillante mientras completan el ritual. Luego, todo se calma. La mansión vuelve a su estado normal, aunque las marcas del horror permanecen. Lucas, Marta y el detective salen de la mansión al amanecer. Aunque el portal está cerrado, el precio ha sido alto. Eduardo y Alex nunca son encontrados, y la mansión Griswold sigue en pie, un recordatorio sombrío de lo que sucedió. La historia de la mansión Griswold se convierte en una leyenda en Harrowsfield, una advertencia sobre los peligros de desenterrar secretos oscuros y olvidados. Lucas y Marta, marcados por la experiencia, deciden dedicar sus vidas a investigar y enfrentar fenómenos paranormales, siempre recordando a sus amigos perdidos en la mansión. La historia se centra en Elena, una joven que vuelve a su pueblo natal tras años de ausencia para asistir al funeral de su última pariente. Durante su estancia, impulsada por recuerdos de infancia,
Elena se aventura en los senderos del antiguo bosque que rodea el pueblo. Un día, mientras explora, Elena se encuentra con una anciana que le cuenta la historia de Mara, una niña que desapareció en el bosque hace décadas bajo misteriosas circunstancias. Según la leyenda, Mara tenía una extraña conexión con el bosque, y un día, mientras recolectaba hierbas, se adentró demasiado y nunca volvió. Intrigada por esta historia, Elena decide investigar más sobre Mara. Adentrándose en el bosque, comienza a experimentar fenómenos extraños. Susurros, risas lejanas y sombras fugaces que parecen observarla desde la densidad del bosque. Mientras explora, Elena descubre un claro donde yace una muñeca antigua. Al tocarla, visiones perturbadoras la asaltan, revelando la verdad detrás de la desaparición de Mara. Era el centro de un oscuro ritual llevado a cabo por los antiguos habitantes del pueblo, sacrificada para apaciguar a los espíritus del bosque. Elena se da cuenta de que el espíritu de Mara, lejos de estar en paz, está atrapado y lleno de ira, persiguiéndola a través del bosque. Conforme avanza en su investigación, descubre que la única manera de liberar a Mara y al pueblo de esta maldición es desentrañar completamente el ritual y romper el ciclo de sacrificios. La historia alcanza su clímax en una noche tormentosa. Elena realiza un contrarritual en el mismo lugar del sacrificio original. Los espíritus del bosque se agitan violentamente, pero finalmente, con el éxito del ritual, el espíritu de Mara es liberado, encontrando finalmente la paz. La sombra del cerro. El secreto de Mara concluye con Elena dejando el pueblo. Lleva consigo la muñeca de Mara, un recordatorio de su valentía y de la oscura historia que descubrió. El bosque, aunque más tranquilo, permanece envuelto en misterio, vigilado por el espíritu agradecido de Mara, ahora en paz pero siempre presente. Luego de liberar el espíritu de Mara en el ritual, Elena piensa que su aventura ha terminado, pero pronto descubre que la realidad es más compleja. Al día siguiente, mientras pasea por el pueblo, nota que los aldeanos actúan de forma extraña, evitando su mirada y murmurando entre ellos. Intrigada y preocupada, Elena decide investigar más. Elena visita la biblioteca del pueblo y descubre viejos registros que hablan de una serie de desapariciones en el bosque, todas ellas relacionadas con rituales antiguos y el espíritu de Mara. Elena se da cuenta de que liberar a Mara era solo el principio. Ahora debe enfrentarse a los otros espíritus atrapados en el bosque, víctimas de rituales similares. Durante las noches siguientes, Elena tiene sueños vívidos donde ve a las otras víctimas, cada una con su propia historia trágica. Estas visiones la llevan más profundamente al bosque, donde descubre lugares marcados por la tragedia, cada uno escondiendo una pieza del rompecabezas. Elena se da cuenta de que estos espíritus no pueden descansar hasta que se revele la verdad completa sobre los rituales y se rompa el ciclo de sacrificios. Con cada espíritu que Elena ayuda a liberar, el bosque se vuelve más tranquilo, pero también más peligroso. Las fuerzas oscuras que se alimentaban de los espíritus atrapados comienzan a ver a Elena como una amenaza. En un giro aterrador, estas entidades comienzan a perseguirla, tanto en sus sueños como en la realidad. Elena se enfrenta a una carrera contra el tiempo, tratando de liberar a todos los espíritus antes de que las entidades oscuras ganen suficiente poder para atraparla a ella también. En su búsqueda, descubre un antiguo diario que pertenecía al fundador del pueblo, revelando la verdad detrás de los rituales. Fueron creados como parte de un pacto para proteger al pueblo, un pacto que ahora se ha vuelto contra ellos. En la confrontación final, Elena utiliza el conocimiento del diario para romper el pacto y disipar las entidades oscuras. Con la ayuda de los espíritus liberados, lleva a cabo un último ritual que trae paz al bosque y al pueblo: la sombra del cerro. El secreto de Mara concluye con Elena dejando el pueblo, transformada por su experiencia. Lleva consigo el diario y la muñeca de Mara, símbolos de su valentía y de los secretos oscuros que descubrió. El bosque, ahora liberado de su pasado tortuoso, sigue siendo un lugar de misterio, pero ya no de temor. Elena parte con la esperanza de que su historia sirva de advertencia y lección para futuras generaciones.